Hola. Hola, 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 hola. Hola. Me escuchan. Adelante, le escuchamos. Audio. Gracias, compañeros. Ya, Buenas noches, empezamos. abogado. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, abogado. Bien, nomás, gracias. Abogado, buenas noches. Buenas noches. Ahí estamos con el audio, 90%. Sí, Chévere. ahí, confirmado. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan, compañeros? Sí, buenas tardes. Buenas Ya. tardes, abogado. Entonces, Sí, abogado, claro. 27 de las órdenes, profe. gracias, compañero. Primero, darles la cordial bienvenida a esta nueva jornada de actividades. Pedirles de la manera más encarecida que estemos con sus respectivas camisetas, con las cámaras encendidas, micrófono apagado y respetar el levantar la mano para poder opinar. Nos ayudan poniendo los apellidos y nombres en cada uno de sus Zoom con la finalidad de que todo esto quede registrado y grabado por la SOME. En la clase anterior habíamos asignado un número para cada estudiante. Entonces, voy a proceder a tomar la respectiva lista. 1, 2, 3, 4, Presente. Presente dos, abogado, buenas tardes. Buenas tardes. listo. 5, Presente, abogado. 6, Presente, abogado. 7, Presente, abogado Orlando Campo. 8, 9, Presente, abogado Cárdenas. 10, 11, Presente, abogado. Guillermo Fierro. 12, Presente, 13, abogado. Franklin Aguanay. 14, Presente, Romer Guamán. 15, Presente, Jaramillo Cristian. 16, Presente. 17, Presente. 18, Presente. 19, 20, Presente. 21, Presente. 22, 23, 24, Presente, abogado Quintanilla John. 25, Presente. 26, Presente, abogado Ramírez Aníbal. 27, Presente, abogado Ramírez Servio. 28, Alzo la mano. 28,
29, Presente. 30, Presente. Salin Suárez. 30, 31, Este abogado, Yucha Víctor. 32, 33, 34, 35, Presente, abogado. Presente. 36, Presente, abogado. 37, 38, 39. Presente, abogado, 39. Brian Llanes. Listo. Profe, a mí no me nombró. Buenas noches, soy el número 13. Buenas noches. Getial, sí está. Sí, presente. Bien, en la clase anterior se envió como tarea, como trabajo, realizar características principales del tema, algunos aspectos que son fuente de conflicto entre trabajadores y empleadores. Ese fue un tema que se encuentra en la página 187. Y en la página 188 está el tema cómo se crea un buen clima laboral. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver el número 5 de aquí. El número 5, vamos. Ya, ayúdeme. ¿Qué hizo usted? ¿Qué características rescató del tema, del primer tema? Abogado, yo me confundí de B, yo le mandé el anterior. Ya, vamos con el siguiente entonces. El 6. Sí, buenas noches, abogado. Buenas noches. La característica de un empleado y trabajador dice que un trabajador debe tener de todos los beneficios de ley, lo que le corresponde para sí, y también dice la característica que un trabajador debe ser despedido por su conducta, por su falta de asistencia y su mal comportamiento. Eso es más, abogado, lo que yo avancé. Eso, ya. Vamos a ver entonces. Ya. Si yo fuera el empleador y ustedes los trabajadores, ¿no es cierto? Y yo les digo, por ejemplo, a ver, yo les voy a dar trabajo, pero no les voy a afiliar. Porque al afiliar, se tiene que pagar un porcentaje al Estado, tanto el empleador como el trabajador. Es decir, no cobraría su sueldo completo. Y yo le digo, mejor no te voy a afiliar, mejor lo que dar al Estado te voy a dar a ti. ¿Usted qué me diría? ¿Bueno o no, o se negaría? Malo, abogado. No, pues. Me niego. Me negaría. ¿Usted preferiría que lo afilien? Claro, porque ahí tiene mucho beneficio uno. Exactamente, ya. Verán, hay muchos casos que muchos empleadores, con la finalidad de ahorrarse un dinero, no afilian al trabajador. Eso hoy por hoy en la legislación ecuatoriana es inclusive considerado como un delito, ¿sí? Aparte de ello, si es que usted no está afiliado, usted tiene el derecho de demandar esos derechos a la Inspectoría de Trabajo. ¿Por qué? Porque el empleador tiene algunos derechos, como por ejemplo, los décimos, tiene por ejemplo, el de gozar vacaciones, tiene derecho a que se le facilite un uniforme, ¿sí? Tiene el derecho a cumplir horas de trabajo establecidas que no deben sobrepasar las 8 horas. Y si llegaran a sobrepasar esas 8 horas, se tiene que pagar como horas extras o horas suplementarias. El trabajador también tiene derecho a organizarse, a formar sindicatos, a formar asociaciones. El trabajador tiene varios derechos, pero así como tiene derechos, también tiene obligaciones que cumplir. Como por ejemplo, el de llegar puntual, el de tener un trato respetuoso con los compañeros de trabajo, el de
velar por el bien de la institución o de la empresa en donde se esté trabajando. En la actualidad muchas personas, muchos jóvenes dicen que no hay trabajo, ¿sí? No hay trabajo es porque no existe una competitividad, es decir, la gente no está preparada, porque aparte de estar preparado, también hay que dar el 100% de sí. Es decir, ver las cosas ajenas como si fueran propias. Cuando usted trabaja en lo suyo, ¿qué hace? Trata de ahorrar, de economizar, de ver lo mejor, ¿no es cierto? Pero muchos trabajadores, en cambio, no ven eso. Por darles un ejemplo, un chofer. Como no es el carro de él, pues no lo mantiene, no lo limpia, no lo cuida, no lo pone bajo sombrita, de pronto deja que el combustible se vacíe el tanque de la gasolina y eso provoca que se queme la bomba, etcétera, etcétera. Cuando usted ve las cosas ajenas como si fueran propias, usted empieza a ser un mejor trabajador. Pero muchas veces dentro del gremio, dentro del grupo de trabajo, cuando una persona quiere sobresalir, ¿qué le dicen el resto? ¿Qué le dice? Cuando una persona llega más perro, ¿no es cierto? ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Lambebota. Botas. Bueno, un montón de epítetos, ¿no es cierto? Pero si usted, como trabajador quiere progresar, como trabajador usted quiere sobresalir, usted tiene que dar un poquito de ese extra. Ese extra te ayuda a ser una persona extraordinaria. Y la persona extraordinaria, ¿qué significa? Que es una persona diferente del resto, pero para bien. No es lo mismo ser un lambón, ¿no? No es lo mismo decir jefecito, jefecito y por las espaldas no hacer nada. Usted siempre tiene que ser una persona correcta desde el inicio, ser honrado. ¿Qué saca usted, por ejemplo, robándose? Por ejemplo, si está trabajando en un almacén de electrodomésticos y usted se roba una licuadora y el jefe no se da cuenta. Pero va pasando el tiempo y usted es descubierto. Una licuadora no pasa de unos 60, 70 dólares. Y por 70 dólares usted pierde su credibilidad. Cuando usted va a trabajar en otro almacén, el dueño de ese almacén, ¿qué le va a decir al otro? Mira, el que tú ahorita le dices trabajo, él me fue robando una licuadora. ¿No es cierto? No es lo mismo que le digan eso, que digan, ah, no, felicitaciones, él es un excelente trabajador. Él es respetuoso, cumplidor, es una persona a carta cabal. ¿Sí? Entonces, todo está en uno y por eso mucha gente dice que no hay trabajo. Sí hay trabajo. Lo que pasa es que no damos lo mejor de sí. Somos igual que el resto. A veces dicen, no, pero el otro llega atrasado, ¿yo para qué voy a llegar puntual? Ah, pero si el otro también roba, ¿por qué no voy a robar yo también? O dicen, ah, no, es de que él como es amigo del jefe, él hace lo que quiere. No, si usted es amigo del jefe inclusive, usted tiene que ser inclusive, ser recíproco con él. Eso no se llama ser adulón, chupamete, etc. Usted siempre tiene que valer es por su trabajo, por lo que usted es. ¿Sí? Entonces, ahí poco a poco usted va a ir teniendo reconocimiento en donde usted labora. Poco a poco usted le van a considerar. Llega al punto de que si usted presenta la renuncia y usted es una persona indispensable, el jefe va a pensar 2 veces en sacarle a usted. En tal caso le va a ofrecer, te subo el sueldo, le va a decir, pero no te vayas. Imagínense hasta dónde llegamos. Pero si usted es una persona que me importista y usted presenta la renuncia, ay, Diosito lindo, mejor que se va. Mejor que presente la renuncia. ¿Sí? Bien, vamos con el siguiente. ¿Cuál otra característica principal tenemos? Profe, yo ahí le diría de que, bueno, volviendo al tema, que uno se aprendería al mal hábito, a la mala costumbre, como usted le dio el ejemplo de la licuadora. Si yo lo hago eso en un almacén, como no me dijeron nada, me voy a otro trabajo y voy a hacer lo mismo. Pero en otro trabajo igual me van a visualizar y por ende voy a quedar como mal trabajador. Bueno, yo tuve la suerte, profe, de trabajar en una empresa. Sí, gracias a Dios, tuve la suerte de ser como uno de los trabajadores buenos. Pero yo tenía, o sea, un propósito. Yo era bien amigo con el administrador. Pero el hecho de que sea amigo, yo no velaba mucho, o sea, por la empresa, sino yo velaba el 50 por la empresa y el 50 por mí. Porque la empresa cualquier rato te liquida y te dice hasta aquí, muchas gracias. Entonces el mundo da la vuelta, tarde que temprano, entonces nos miramos en, como dicen, mal hablado en la calle. Eso es de mi parte, profesor. Así es. Inclusive hay
hay patronos, ¿no? Hay empleadores de que prueban al trabajador. ¿Cómo prueban? Por ejemplo, lo llaman, le dicen, vente un ratito, dice, vamos a hacer una cosa. Verás, vamos a hacer algo ilícito. Vamos a robar, vamos a hacer esto. Vamos a engañar al cliente. Pero necesito que tú me ayudes. ¿Usted qué haría? ¿Usted aceptaría o no aceptaría? Muchas personas, porque no les votan del trabajo, aceptan, ¿no es cierto? Pero no, nosotros como buenos, como profesionales, ustedes ya van a ser a futuro, como personas de bien, usted siempre tiene que velar por el buen camino. Si usted se niega, a la larga usted va haciéndose conocido y dice, ah, no, esa persona no es confiable, esa persona ni para qué decirle, esa persona no. Entonces empiezan a creer en usted, en su personalidad, porque ni siquiera la persona que le invita a hacer el mal, ni siquiera esa persona no va a confiar en usted, porque sabe que usted no es confiable. ¿Sí? Al comienzo es duro, al comienzo es complicado, al comienzo te discriminan, al comienzo te hacen a un lado, ¿no? Pero usted vale por lo que usted es, por su trabajo y por sus principios y valores. Recuerden que los padres, yo me imagino que muchos de ustedes son padres, no solamente heredan bienes materiales, no solamente se hereda solares, terreno, casa, finca, sí, se hereda también valores, sí. Y el ejemplo es la mejor enseñanza que uno da a los hijos. Lo que usted hace inconscientemente, los hijos aprenden. Y he ahí el problema que tiene la sociedad hoy en día, que muchos jóvenes, hijos, no respetan a sus padres, porque saben que el padre tampoco no es una persona de bien, no es una persona decorosa. Sí, a ver, Brian Llanes. Inge, pero así mire, como existen personas buenas, a veces los empleadores se aprovechan de las personas. ¿Cómo vienen en el aspecto que lo explotan a uno? Por más que uno sea buen trabajador, más todo, quieren que den al más, al 100%, pero ahí no, ahí tienen que ser los empleadores, tienen que ser también, como le digo, un poco motivar al personal. ¿Cómo? Con un aumento de sueldo, buen trato, vacaciones. Hay veces que personas que llevan 5 o 6 años y a veces no les niegan las vacaciones anuales. ¿Y qué dicen? Que si tú vas y le presentas, por ejemplo, una demanda al Ministerio de Trabajo, ¿qué hacen? Cogen y te liquidan, como si nada. Así es. Verán, compañeros, muchas gracias por tu pregunta. Es verdad esto. Una cosa es ser un buen trabajador y otra cosa es ser esclavo del trabajo. Uno tiene que cumplir su jornada de trabajo un poquito antes y un poquito después de tu horario de trabajo. Suficiente. Si tu patrono te exige más, está en ti en continuar. ¿Sí? Si no te conviene, si ves que es muy explotado, aguantémonos un tiempito, un mes más, hasta encontrar otro trabajo. Les digo yo esto por experiencia propia. Yo en una ocasión trabajé en un hotel, ¿no? Que por respeto, pues no les puedo decir el nombre del hotel. Ahí trabajaba yo de 7 de la noche hasta 7 de la mañana, una sola. Y me pagaban apenas el básico. Y a veces se hacía a 7 de la mañana y me exigían quedarme más tiempo. A veces salía 9, hasta 10 de la mañana a veces. Imagínense, yo llegaba a la casa a dormir, nada más. No veía la luz del sol muchas veces. Pero yo, en mi pensar, yo que dije, no, yo me voy a aguantar aquí un mesecito hasta cobrar. Pero la idea también está en aprender. Si donde usted trabaje, aprenda, rescate lo bueno, lo positivo. Todo jefe tiene su lado positivo y negativo. Algunos más positivos que negativo y otros más negativo que positivo. Pero usted aprende, sí. Y usted con su personalidad, con lo que usted es, con lo que usted ha sembrado, usted sí va a tener opciones de trabajar. El sembrar está desde que usted es estudiante. ¿Por qué? Porque usted va a tener compañeritos de trabajo, compañeritos de estudio, inclusive hasta profesores que a usted le van a reconocer lo que usted era cuando era estudiante. Porque la vida va avanzando. Por decirles, el compañero, hay algunos políticos, por ejemplo, que están ahorita, que son reconocidos. Muchos de ellos fueron compañeros míos del colegio. ¿Sí? Entonces uno se queda grabado con eso. No, él cuando era estudiante era un buen alumno. Algunos de ustedes fueron mis alumnos en el sindicato de la licencia tipo C. ¿No es cierto? Entonces, ¿ustedes qué se recordarán de mí? No, él era un buen profesor o era un mal profesor. Entonces uno va guardando las características de una persona.
¿sí? ¿Quién quita pasa el tiempo y alguno de ustedes llegue a ser, qué sé yo, una dignidad, un alcalde, un prefecto o tener una empresa y yo irles a pedir trabajo? ¿Usted qué va a hacer? No, el profesor, él a veces ni venía a clases o se conectaba y se ponía a contar cuentos, chistes y no daba clases. O nos cobraba por una nota, por ejemplo, ¿sí? Y usted por pasar, ¿qué dice? No, entonces, profesor, démosle lo que está pidiendo, sus 20, 30 dólares. Pero eso a un futuro, ¿qué va generando? De que ustedes vean en mí una persona que no es correcta, que no es seria, que no está dando el ejemplo de vida. Pero si yo soy recto, correcto, pasa el tiempo, a futuro, ¿usted qué va a decir? No, él era un profesor correcto, un profesor recto, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que usted como estudiante, como profesional, como trabajador, tiene que ir sembrando para luego tener que cosechar. Y la cosecha, ¿a qué se refiere? Al trabajo que usted se le viene encima. A ver, Orlando. Bueno, profe, y la verdad yo me siento muy agradecido porque yo fui una de las personas, un alumno de usted en el sindicato de sucumbíos y me quedé mucho aprendido, o sea, con su profesión aprendí mucho y me quedé con esa mentalidad que decía que usted una vez, usted era estudiante, ¿ya? Usted necesitaba un libro y decía que como usted no lo tenía, le pidió a otro amigo el libro. Y sucede que ese amigo tenía doblado las hojas, ¿ya? ¿Y qué hizo usted cuando usted le pidió a ese amigo las hojas? Le volvió a enderezar, le volvió a cuidar como que fuera de usted, ¿ya? Y así le devolvía. Entonces ahí le decía que le pida más los libros que usted necesitaba. Bueno, eso yo aprendí y sembré realmente en la personalidad y en eso, la verdad, cuando yo voy a trabajar, o sea, trato de cuidar lo ajeno para no tener inconvenientes y problemas en el trabajo. Así es. Ya, la moraleja o la enseñanza de que yo quise transmitir en esa época es que cuando usted pida prestado algo, usted devuélvalo mejor de como le prestaron. Ejemplo, pide prestado un machete, usted no le va a devolver hecho sierra el machete, pues no, todo mocho. Si le prestaron un machete sin filo, usted devuélvalo con filo. No le va a, no, es que a mí me devolvió sin filo, yo para qué le voy a devolver afilado. No. Si le prestan, qué sé yo, un martillo que el cabo está suelto, usted devuélvalo si es posible con el cabo bien sujetado. ¿Para qué? Para que la próxima le vuelvan a prestar con afecto. La próxima, ¿qué le van a decir? No, es más daña las herramientas, claro, le van a negar, ¿no es cierto? Si usted va a pedir una herramienta, hasta usted es capaz de decirle a su esposa, prestarle nomás a Rolando, él sí sabe cuidar las cosas. Pero si Rolando no sabe cuidar, ¿usted qué va a decir? Prestarás tus ollas, pero no prestarás mis herramientas, se dice, ¿no es cierto? Ya, entonces, cuando recibamos prestado algo, hay que devolverlo mucho mejor de lo que se prestó y en el tiempo establecido. Si le dijo, le presto hasta el día martes, pues hasta el día martes, y usted devuélvelo, o caso contrario, vaya y en tal caso solicítelo otra vez. Sí, todo está en la educación, todo es el respeto. No hace falta estudiar en universidades caras, en colegios caros, para aprender educación. ¿Sí? La educación simplemente viene del hogar y de los buenos libros. Usted lea un buen libro y usted será una excelente persona. Bien, vamos con la siguiente característica, con el número 9. Presente. Una de las características de que yo me fijé en lo que es de la legislación laboral, lo que nos hablaba sobre algunos de los aspectos era sobre, por ejemplo, sobre las horas extras o horas de trabajo, el horario laboral que se le da, en este caso, como que el empleador al empleado. Eso. Ya. Las horas extras. A ver. ¿Qué número es usted? 9, Cárdenas. Ya, recuerden que se va calificando actuación en clase, ¿no? Ya, las horas extras son las horas que son después de la hora normal, por decirle, si es de 8 a 5 que usted trabaja, si usted pasa a las 5 de la tarde ya se considera como horas extras. No pueden exceder más de 4 horas después de las 5, ¿sí?
porque se sobreentiende que el trabajador también tiene que ir a descansar. Y las horas suplementarias, en cambio, son aquellas que se elaboran los fines de semana y en días feriados. Las horas suplementarias son pagadas con el doble. Es decir, de repente no tienen ligas. ya. A ver, vamos con el 27. Sí, profe. Ya, otra característica del primer tema. Profe, yo tengo una inquietud, verá. Por ejemplo, usted dice las horas son suplementarias sábado y domingo. Y yo, de vuelta en mi trabajo, un ejemplo, tengo que las horas extras son después, como aquí yo trabajo a la noche, o sea, después de las 8 horas. Entre semana, de lunes a viernes. Y en la mañana son suplementarias. Y sábado y domingo son horas extras. Excepto los feriados también son horas extras. No, son suplementarias. Son suplementarias. ¿O cómo es ahí? Sí, esas son pagadas con un recargo del 100%. ¿Sí? Es decir, si usted gana, por decirle, $400, dividimos para 30, lo que salga, ¿sí? Eso se multiplica por 2, es decir, por el doble. Si un trabajador gana $15 del día, si trabaja, por decirles, un feriado o fin de semana, gana es el doble. ¿Sí? Gana por hora $30, ganaría. Porque se sobreentiende que ese trabajador está sacrificando su tiempo libre, su familia, su tiempo de descanso. Por esa razón gana el doble. Son horas suplementarias. Verán, lo que sucede es que, como ustedes comprenderán, en nuestro país es muy difícil ser emprendedor. La ley es bonita, sí. La ley es bastante favorable para el trabajador. Pero hay que entender también que para ser empresario es bien complicado, sí, es bien duro. Y es por esa razón que muchos empleadores tratan de ver la manera, las formas se puede decir como de irles explotando un poquito. ¿Para qué? Para poder tener un rédito y de eso mismo poder pagar. ¿Sí? Eso hay que entender también, o sea, hay que ser consciente también. La ley puede hablar maravillas, pero también hay que ponerse en los zapatos del otro, es decir, del empleador. ¿Sí? Había un caso de una señora que me decía que le asesore porque el hijo ha trabajado, el contrato decía de 8 a 5, pero siempre le hacen quedar hasta las 6 de la tarde. Entonces eso no le ha gustado, entonces la habían despedido, ¿no? Entonces ella quería cobrar indemnización por esas horas que trabajaba de más. Y le dije, vea, misito, es lo correcto, ¿no es cierto? Puede demandar. Pero también hay que ver el lado de que le dieron la oportunidad para trabajar. Una hora no creo pues que se vaya a envejecer mucho, que vaya a enfermarse, porque también hay que ver el lado del patrón. Claro que todo tiene su límite, ¿no? No vamos a ser explotados tampoco, ¿sí? Pero tampoco vamos a ser tan así, tan desconscendientes, ¿sí? No vamos a ser tan conscientes con el empleador. Sí, también tenemos que poner nuestro lado humano y apoyar un poquito también a la empresa, porque gracias a la empresa también nos dan trabajo a nosotros. ¿Sí? Entonces, las horas fines de semana es considerado horas suplementarias, pero algunos lo toman como horas extra con la finalidad de poder tener un rédito. A ver, el número 17. 27, profe. Sí, 27. Ya. A ver, el 20. Vamos con otra característica. Ingeniero, disculpe una pregunta. Soy Franklin Aguaray. Disculpe, ayúdeme con qué número estoy, Benje. La verdad no sé en qué número estoy. ¿Franklin qué? Aguaray. Ya, Aguaray, el 33. Muchas gracias. Listo. Ya. A ver, el número 20. Otra característica del tema. El clima laboral y el respeto, cómo se trata en el trabajo.
No se escucha. Del tema laboral y el respeto del trabajo, como se trate. No. ¿Me escucha? No se le escucha. Puede escribirle en el chat, ¿sí? Escríbele en el chat. Vamos, el número 27. Perdón, vamos mejor con el número 30. ¿Sí está el 30? ¿El 31? Sí, dicen, soy el 30. A ver, compañero 30, vamos a... Ayúdeme con una característica, una idea principal que usted rescata relacionado al tema número 1. Ya, ¿verdad? Dicen, yo veo que hay, por ejemplo, de parte de tanto como el empleador como el trabajador, tenemos que echarnos la mano también, no, tanto como dice, como el que forma la empresa, como el que el empleador también. Claro que legalmente lo que da la ley es trabajar solo las 8 horas y libre de las 8 horas deberíamos tener las horas que nos corresponde cobrarlas, no, como deberíamos ganar, pero como usted mismo dice, si es una empresa pequeña que recién comienza, deberíamos apoyarlo también, porque algún rato nosotros también como trabajadores que somos, también algún rato hemos de formar alguna empresa y necesitaremos así como gente que tal vez nos apoye también con la misma situación, ¿no? Pero hay a veces empresas que sí, en verdad, se aprovechan también de la situación y quieren obligar al trabajador a la más clara, explotarle al trabajador, a la persona. Entonces, hay de parte en parte, tanto como hay personas también como trabajadores que nosotros también lo aprovechamos. Por ejemplo, quién sabe, como usted mismo dijo, a veces algún rato ahí se cogen, se roban cosas o cualquier cosa, se cogen, entonces al dueño de la empresa tampoco no le va a gustar. Entonces, por eso es que por la razón de esas, que a veces no hay empleo para muchas personas, ¿no? Esa es mi opinión, ¿no? Ya, muy bien. 30. Ya, una pregunta para todos. Si usted está trabajando en una empresa o una institución y por obvias circunstancias hay un grupo de personas que están sustrayendo, se están robando objetos, ¿usted qué hace? ¿Comunica al jefe o se queda callado? Lo Comunico objetivo al es jefe. comunicar. Se comunica al jefe. Él avisa al jefe, ¿qué más? ¿Quién no le dice al jefe? Notificar. Yo le tomo la fotografía y para avisar al jefe, para tener evidencias. Ya. Pero Yo, ahí abogado, también, depende del caso también. Yo Sí. le hablo de Ya. Yo les voy a dar un sano consejo. Ustedes cuando vean eso, si es que es su obligación, si es que es su trabajo el de comunicar, comunique. Pero si ese no es su trabajo, quédense callado mejor. ¿Sí? Pero Inge, Si a usted le contratan, por decirle, para controlar o vigilar a un grupo de trabajadores como supervisor, por decirlo, ahí sí, porque ese es su trabajo. Pero si usted es un empleado más y de pronto ve que un grupo de personas están sustrayéndose, pues mejor quédese callado. ¿Saben por qué? De pronto esto podría parecerse con un poquito de complicidad, ¿no? Pero lo que sucede es que usted le podría generar problemas, porque hay personas que a veces lo toman como represalia y pueden a usted provocarle, de pronto pegarle, de pronto tratarle mal, en términos vulgares suelen decir por sapo, etcétera, ¿no es cierto? Pero si ese es su trabajo, avise, comunique. Pero caso contrario, usted dedíquese a lo suyo. Usted dedíquese a su trabajo, céntrese en lo suyo, en lo que usted está haciendo. Si usted está concentrado en su trabajo,
ni siquiera va a tener tiempo para cuentos, chismes, ni para estar perdiendo el tiempo en otras actividades. Inge, Vamos con el siguiente. Pero ahí también entraría, por ejemplo, suponiendo que uno es parte de la actividad y se sustrae en una herramienta, uno también, por ejemplo, y está viendo que se están sustrayendo y no es su trabajo, uno, por ejemplo, se vería involucrado o afectado en tal caso con un descuento. Ya, ahí sí. O término de ahí trabajo sí. también, siendo... Si a ti te afecta, ¿no? Si a ti te afecta por decir, trabajas de una mecánica y el jefe y el patrón les dice, herramienta perdida, herramienta descontada a todos, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, como a mí me va a salir perjudicado, pues yo comunicaría, ¿no? O antes de ello, a la persona que está haciendo eso, mira, si tú te estás robando, yo también voy a ser perjudicado. Así es que, abstente de robar, ¿no es cierto? Entonces, en esa parte, entonces, bueno, si te perjudica a ti, entonces ahí sí tendríamos que, lamentablemente, comunicar. ¿Sí? Comunicar. Tocaría comunicar porque terminaría uno siendo cómplice. Así es, así es. Ya, el segundo tema decía, ¿cómo se crea un buen clima laboral? Vamos a ver, ¿quién se quiere ganar esos puntitos? Puede ser teniendo una buena relación entre trabajadores, compañeros o con el jefe para crear un buen grupo de trabajo y así crear un buen clima de trabajo laboral, ¿no? Puede ser. Así es. Número 14. Yo, abogado, ¿puedo participar? Yo. A ver, vamos. Brian Llanes. Brian. Listo, abogado. Mire, un buen clima de trabajo sería, por ejemplo, el compañerismo. Por ejemplo, primero ser honrado, tener respeto ante los demás compañeros. Por ejemplo, digamos, un ámbito en el descanso. Sería, por ejemplo, cuando uno se va a la habitación, hay personas que están acostumbradas a hablar harto el teléfono, incomoda a la otra gente que descansa temprano, ¿sí? Otra también podría ser, por ejemplo, cuando son nuevos. Hay personas que llegan, o sea, aplican para una área, ellos con tal de tener un trabajo dicen que sí saben, pero en realidad a veces no tienen experiencia, pero uno como se sabe, se puede explicarle, enseñarle, y sinceramente, así como dice, manos que dan, manos que reciben. Así es, muy bien. ¿Número? 39, ¿Número? Brian, 39. Ya. ¿Quién más quiere opinar? Yo, abogado. A ver. Abogado, también dice que un clima laboral, dice que también un trabajador que debe tener un contrato con buen salario, un buen horario de trabajo, buen turno y tener todos los beneficios para uno trabajar. Pues eso es lo que dice un buen clima laboral. Ya, muy bien. ¿Número? ¿Número? 6. Número 6. Ya. ¿Quién más? A ver. Abogado. Yo. Vamos, Freddy Jarán. Listo. A ver, Freddy, escuchamos. El resto apaguemos los micrófonos. Bueno, un clima laboral se crea si una empresa o un empleador le da los medios adecuados al trabajador, cuida de su salud al trabajador, hace sentir bien para que el trabajador trabaje bien. Si no lo cuida, por ende el trabajador va a dar de menos de trabajo, ¿no? Así yo creo que se crearía un clima laboral. Listo. ¿Número? 36. Ya, muy bien. Vamos, ¿alguien más? Ludeña. Vamos, Wow. Ludeña, te escucho.
Según lo que yo leí a criterio personal y sacando una característica también de lo que estaba ahí, yo pienso que un buen ambiente laboral se puede crear teniendo una buena relación empleador con trabajador y trabajador con sus compañeros y cumpliendo con todas las reglas y disposiciones que a uno como trabajador le pone la empresa. Así es. ¿Número? 17. 17. Un buen abogado, mi persona, abogado. Franklin. A ver, Franklin. Escucho Franklin Miguel. Sí, abogado. Bueno, hablando del tema laboral, hablemos, por ejemplo, digamos que una persona esté laborando en una institución pública o privada. En este caso, por ejemplo, el trabajador con el empleador tiene todos los derechos de tener un lapso de confianza, un lapso de amistad y no tomarlo medidas, por ejemplo, abusarse de la confianza, como en dos partes. Entonces, y también debe que saber respetar como tanto el jefe de uno, también como nosotros como trabajadores, y ser puntual, responsable en los trabajos y cumplir con las disposiciones como ley manda. Y también de pronto a veces hay medidas que toca hacer, como quien dicho, como horas extras, aparte de las 8 horas, pues también de pronto si hay algo de que toca trabajar pasado esas 8 horas, pues también tocaría hacer siempre en cuando que el jefe inmediato lo disponga y que sea reconocido, y siempre hay que hacer los trabajos como siempre. Entonces, siempre en cuanto rigiéndose a las leyes. Ya, ¿número? Uno más. 33, abogado. Muy bien, listo. ¿Alguien más de pronto? Alexander Núñez. A ver, Alexander Núñez. Un buen trato con el empleador y el trabajador. También sería no discriminar a los compañeros. En este caso, si hay una persona con discapacidad, también tiene los mismos derechos que nosotros. Si hay una persona negra, como sabemos decir, ¿no? Y le llamamos así, eso sería una ofensa hacia una persona. Entonces sería un buen trato, ser respetuoso y ser puntuales en el trabajo. Muy bien. ¿Número? 18. Ya. Verán, el clima laboral también viene desde el hogar. El hogar, por ejemplo, les doy un ejemplo. Si una persona sale de su casa. A ver, apaguemos los micrófonos que escucho un perro por ahí. Ya. Ya. El buen clima laboral inicia desde el hogar, desde la casa. Si usted sale a tiempo, ¿sí? Usted no va a venir de pronto discutiendo, peleando en el tráfico, usted no va a venir apurado en la moto. Si usted sale de su casa con el buen deseo, el buen ánimo de su esposa, que su esposa le diga, mi amor, mi hijo, que te vaya muy bien en tu trabajo, le dé un beso en la mejilla, en la boca o en la frente, usted va a salir todo un señor con el pecho inflado y con toda la buena predisposición de ir a trabajar, porque su esposa le atendió bien, le dio la comidita, la ropa estuvo bien planchadita, usted también apoyó en el hogar y va contento al trabajo. Como llegó puntualito, usted llega hasta silbando, hace su trabajo, rinde mejor, rinde un buen servicio. Pero si usted fue a buscar su ropa en la montaña de ropa, no encontró una media, le tocó ponerse otra media de otro color, salió apuradísimo, el café estuvo calientísimo, a medio desayunó, vino peleando con todo el mundo por la vía, por la carretera, por la calle, porque no le daban paso. Llegó, y encima de eso el supervisor le dice, indicándole el reloj, ¿usted qué va a hacer? Va a explotar, ¿no es cierto? Si no explotó con el supervisor, va a explotar con el cliente, con el usuario. Entonces, para que exista un buen clima laboral, usted también tiene que prepararse desde la casa. ¿En qué consiste la preparación? En alistar sus instrumentos, en alistar su ropa, en alistarse psicológicamente, en tener todos los apuntes realizados, no olvidarse, tratar de no olvidarse todas las cosas que tiene que hacer, ¿sí? Usted tiene que hacerse la idea de que usted algún día va a ser un líder.
Usted tiene que hacerse la idea de que usted algún día va a liderar esa institución, esa empresa. Y si no es usted, si no va a ser en esa institución, podría ser en otra empresa. Entonces usted tiene que ir con esa mentalidad, ser positivo, ser proactivo. Si hoy hizo 10 unidades del trabajo que usted realice, mañana tiene que tratar de hacerla 11. ¿Sí? Si en un mes usted hizo un promedio de 10 actividades de lo que usted realice en su trabajo, el próximo mes usted tiene que hacer por lo menos una más. Es decir, usted compita consigo mismo, compita con usted mismo y trate cada día de pensar cómo mejorar el trabajo que estoy haciendo, de ser creativo. Una persona tiene que ser creativo, no lo mismo y lo mismo y lo mismo todas las veces, no. Usted cada día tiene que mejorar su ambiente de trabajo, mejorar usted y mejorar las relaciones laborales con el resto de personas. Recuerde que la actitud inexplicable de una persona siempre es explicable. Habrán compañeritos que son mal genios, mal carácter, malas gente, etcétera, etcétera. Pero esa actitud de esa persona inexplicable siempre es explicable. Es porque quizás, ¿sí?, desde su niñez, su adolescencia, en su anterior trabajo, de pronto tuvo malas experiencias. ¿Sí? Y usted tiene que aprender a entender a cada persona, porque cada persona es un mundo diferente. ¿Sí? Y más que todo tener la paz, la tranquilidad consigo mismo para poder desempeñarse de la mejor manera posible. Bien, vamos. ¿Quién más quiere opinar? Del segundo tema, ¿cómo crear un buen clima laboral? Un buen clima laboral también sería sobre cuidar las herramientas de que nos entrega la empresa, cuidar no solamente las herramientas de uno, también cuidar las herramientas de los demás compañeros. Bueno, también hay de vez en cuando hay compañeros que son un poquito dejados, digamos así, pero se le puede decir, hey compañero, por favor, cuide su herramienta, que la empresa puede ser visto, puede ser buen visto. Y también hay que darse con el jefe y con los compañeros de trabajo, darse, qué sé yo, una media hora, unos 15 minutos de receso, como se dice el break o el lunch. Eso también sería en el clima laboral. Así es. ¿Número? El 11. Abogado, yo también quiero dar una. A ver, le escucho. También sería una buena clima laboral, sería primeramente lo que es la higiene personal. Yo sé, lleno todos los días la ropa bien limpia, planchada, así da uno una buena imagen con los compañeros, con los jefes, realizar buen trabajo, como dijo el compañero, también cuidar las herramientas, eso, dar un buen aspecto en el trabajo y trabajar a conciencia. Eso sería para mí también. ¿Número? 26. Me ganó la idea. Me ganó la idea. Sí, es verdad, la presencia de cada trabajador influye muchísimo, el aseo, ¿no? Yo me recuerdo pues que anteriormente en las escuelitas, en los colegios, a los estudiantes les revisaban que porten un pañuelo y una peinilla, sus zapatitos que tenían que ser bien limpios. Lamentablemente hoy por hoy algunas personas lo consideran eso como maltrato psicológico. Y en lo personal pienso que un caballero, una persona tiene que andar con su pañuelito. ¿Por qué? Porque si yo me lavo las manos, por decir, ¿sí?, no me voy a secar de estas, pues en el pecho, en la espalda, ¿no es cierto? O si me lavo las manos y de pronto me toca saludarle a alguien, imagínense darle la mano y dejarle la mano mojada. Es incómodo. Hasta por el clima que estamos aquí, que es caliente, un pañuelito hasta para secarse la frente, la mejilla. ¿Sí? Antes que venga la pandemia, por ejemplo, para saludar a una compañera, darle un beso en la mejilla, imagínense tener la cara sudadita, ¿no es cierto? Entonces, el aseo influye muchísimo. Si usted va a un restaurante y la persona que le sirve el plato le ve que las uñas tiene sucias, ¿usted qué va a hacer? Se va a sentir incómodo, ¿cierto? Entonces, el aseo personal influye muchísimo también. Los caballeritos bien cortaditos del pelo, las uñitas bien cortaditas, bien aseado,
con los zapatitos bien limpios. Los zapatos influyen mucho en una persona. No hace falta conocer mucho a una persona para saber cómo es, ¿sí? Usted solamente basta en que observe sus cosas, sus pertenencias, su ropa, sus zapatos. No me refiero a ropa de marca, ¿no? Sino que tiene que ser limpia, aseada, bien planchadita. El hombre por ser hombre no significa que va a botarle todo a la mujer, oye, ve, dame planchando, ¿no? Cualquiera de nosotros puede coger una planchita y aprender a planchar, que no es nada del otro mundo, ¿sí? Entonces, todas esas cosas influyen también para ser un buen trabajador, para mantener un buen clima laboral. Listo. ¿Alguien más quiere opinar con relación al tema número 2? A ver, le escucho. La verdad, lo que usted dice, claro, como dijo el otro compañero, la higiene viene principalmente desde la casa, desde el hogar. Entonces, todo eso bien. Entonces, cuando usted en su trabajo que estés, o sea un operador, o sea un mecánico, lo que sea, siempre sus herramientas de trabajo tiene que al momento de culminar su trabajo, dejarle limpiando, arreglando. Entonces, para el otro día, cuando usted ingrese a su trabajo, vuelva a coger sus herramientas limpias. Entonces, la higiene siempre, como usted mismo lo ha dicho, viene personalmente desde su hogar. Y eso siempre en el trabajo, donde sea, si usted sigue con lo mismo, entonces usted siempre le irá bien, porque de todas maneras, al momento que el dueño o cualquier que venga o vaya a ver la máquina donde usted trabaja, o en un taller que trabaja y ve las herramientas todas limpias, todas ordenadas, entonces al dueño, ¿qué le va a dar? Como un orgullo. Primeramente, hasta para uno mismo ganarse un salario más, o aún le venga y le remuneran un poquito más. Entonces, todo eso depende de cada persona, ¿no? Como de cada persona que necesite el trabajo, de cada persona como que se quiera desenvolver en su trabajo, ¿no? Esa es mi opinión. Así es. Bien. Ingeniero, digo, abogado, yo quiero dar 30, también un pequeño 30, detalle. ¿Stalin Suárez, su número? Sí, 30. Sí, abogado. 30, sí, Stalin Suárez. 30. Muy bien, sigamos. Escucho. Verá, también para crear un buen clima laboral, al menos en el sentido donde yo laboro, se trabaja en grupos de 11, 12, 13 personas. Para crear también un buen grupo laboral es cuando todos hacemos una actividad y todos colaboramos a la vez. Porque no sé si usted ha trabajado en grupos que siempre hay personas que se sacan la vuelta, que muchos van al baño. Entonces a veces por eso también es que el clima laboral no prospera. Y usted a veces por no ir a estar de sapo con el jefe, mejor uno se evita y a veces se llama la atención, o a veces uno mejor ya como que entre el grupo mismo ya uno lo discrimina y dice, ese man solo pasa así. Ya nadie le para bola, más claro. Entonces por eso a veces también es que el clima laboral no prospera en el ámbito cuando se trabaja colectivamente. Es verdad. ¿Número? 25. Ya. Entonces, para todo eso hay que estar preparado psicológicamente, ¿no es verdad lo que usted dice? Yo también sí he trabajado en grupo, pero créeme, a toda persona le llega, ¿no? Le llega su momento, su hora. Yo ya con la experiencia que yo tengo entendido de que a todo trabajador le llega su recompensa. Tarde o temprano le llega lo que sembró. ¿Sí? Si usted es un excelente trabajador, téngalo por seguro que quizás lo sacarán de ese trabajo, pero créame, usted encontrará un mejor trabajo. En cambio, la persona que no trabaja, la persona que se da la vuelta, la persona que poco o nada le interesa, tarde o temprano sale y es muy difícil que vuelva a conseguir un trabajo pronto. ¿Sí? Entonces, invitarles, compañeros, a que seamos más proactivos, que tengamos una actitud positiva, que nos desempeñemos de la mejor manera posible en cualquier actividad en la que estemos realizando, no solamente en el ámbito laboral, sino también en el ámbito familiar, que es donde que nace todas nuestras relaciones interpersonales. ¿Sí? En el ámbito inclusive académico, estudiantil, ustedes nunca dejen de aprender. ¿Sí? El hecho de que ustedes estén ahorita en un sindicato, ¿no? Es digno de felicitar porque es un sacrificio. Ustedes están dejando a un lado a su familia por estar en clases.
tengo entendido que usted está aproximadamente desde las 11 de la mañana hasta casi 7 de la noche. Entonces, eso es digno de felicitar. El tiempo pasa rápido y llegará el momento en que usted ya esté graduándose y ese título ustedes lo van a recibir con mucho orgullo porque es fruto de un gran esfuerzo. No es lo mismo coger y comprar una licencia que haberlo vivido, haber aprendido. Sí, entonces aprovechemos cada minuto y cada segundo y cada día de estas actividades. Pedirles a los compañeros también que tienen las cámaras apagadas, encenderlas, puesto que esas clases están siendo grabadas y son monitoreadas por la SOME y por la Agencia de Tránsito. ¿Alguien más desea opinar? Gracias. Yo, profe. A ver, le escucho. Bueno, yo entiendo por clima laboral es tratar de, o sea, de uno ser amable, o sea, a la hora de trabajar, o sea, si así sea que no le pidan que le ayuden, o sea, uno será comedido. Y así mismo como nosotros como vamos a ser operadores, vamos a manejar la máquina, o sea, nosotros tratar de cuidar la máquina para que así vea, o sea, la empresa vea que sí cuidamos la máquina y digan, no, sí es un buen operador y está cuidando la máquina y está realizando un buen trabajo. Gracias. ¿Cuál es su número? 35. 35. Marco Sí. Domínguez. Sí, profe. Ya. Préndale la cámara, por favor. Ya. Bien. Bien, compañeros. ¿De pronto alguien más para pasar a otro tema? Ingeniero. A ver, escucho. Gracias. Bueno, de mi parte sería como una parte que vendría a ser de la palabra que se dice orgulloso, ¿no? De que, o sea, para llevar una buena relación laboral deberíamos ser honestos, comprensibles y psicológicamente. Porque muchas de las veces hay y habemos personas, por decir, ya tienen o tenemos de pronto un título y decimos que chuta, yo porque soy, por decir, yo soy un operador, yo no puedo ayudar a barrer la basura. Yo porque soy un profesional, yo no puedo ayudarles al otro compañero. Entonces, yo creo que esas partes también sería bueno de acostumbrarnos a un solo tema, de que los títulos son un lado, sino la educación, las creaciones de nuestros papás, eso viene de la casa y deberíamos las mismas historias enseñar a nuestros hijos para hacernos buenas personas. Muchas gracias. Listo, muy bien. ¿Su número cuál es? Número 7, profesor. Listo, ya. Bien, entonces pasemos a la página número 189. ¿Ya? En la página 189 tenemos los títulos Derecho Laboral, Derecho. ¿Qué es el derecho? Dice que es el conjunto de normas jurídicas que rigen la vida de una sociedad. ¿Sí? Prácticamente todas las normas jurídicas son hechas, son diseñadas o son elaboradas ¿por quién? Por la Constitución, por los asambleístas. Por el Estado. Del Ecuador. Yo para mí que ve así, tanto, yo lo estoy pasando como a Word y lo estoy haciendo como de doble lado, así, pero no, así chiquito. Me copia. Que veo la fiscalía y se ha recibido. Y he recibido porque igual coge el tiempo de... para tratar de gastarlo menos, solo si se puede. Ellos me llaman una foto para enviarlas, están enviando otros. Oh, sí, ¿no? Tienen tiempo para hacer todo eso.
lo escuchamos. Se escucha. Sí, profe, estamos para escucharle. No se escucha nada, abogado. Sí, abogado, si no sé si escucha el audio, no sé si no se le escucha nada de voz, pues solamente está así nomás. Sí. No sé si está revisando otras actividades, pero no se le escucha la voz. Sí, abogado, si no se escucha, no sé si nos escucha, no, abogado. No sé si lo tiene activado el audio, no sé, pero no se le escucha nada la voz. Luego, ¿me escuchan? Hola, hola, hola. De pronto algún problema de conexión en lo que es el audio, abogado, no sé si nos escucha. Solamente se le ve la imagen, pero no se le escucha la voz. Tranquilos, compañeros, si se les escucha, tengan un poquito de paciencia. El abogado estará ocupado, tal vez haciendo algo. Tranquilos. Él no está hablando, pues que no se escucha, voy, tranquilo. Ok, copiado, cambio fuera. Paciencia, paciencia. Compañeros, tengan un poquito de paciencia. Dice que está teniendo problemas con el audio el abogado. Esperemos que se pueda volver a reconectar. Abogado, ahí se le escuchó ya.
Compañeros, dice el abogado que seamos tan amables de ponernos a leer la página 189 que ya nos va a hacer preguntas. Ok, listo, ahorita en este momento. Copiado. Ya, bien, entonces, ya, ahora sí vamos, derecho laboral. Hay que tener mucho ojo en esta pregunta, compañeros, porque es una pregunta precisamente de examen. ¿Qué es el derecho laboral? Es el conjunto de normas jurídicas que se dan de trabajador a trabajador y de patrón a trabajador y viceversa. ¿Sí? Son todas las relaciones laborales, el derecho laboral. Eso tiene estrecha relación con la Constitución de la República del Ecuador y el Código de Trabajo. El siguiente título dice Derecho del Trabajo. Derecho del Trabajo es un conjunto de normas jurídicas que van a regular las relaciones entre los trabajadores y los patrones, buscando siempre el equilibrio entre el trabajo y el capital. Estas leyes son de orden público. ¿Sí? También es pregunta de examen, vayan subrayando o señalándolo para que ustedes vayan teniendo mayor énfasis para que el día de la evaluación ustedes sepan más aproximadamente cuáles son las preguntas más importantes. El siguiente título tenemos elementos del derecho del trabajo. El primero, conjunto de normas jurídicas que se encuentran en un código de carácter obligatorio para todos. 2. Regula las relaciones entre el trabajador y el empleador o patrón. 3. Busca el equilibrio del trabajador y el patrón. Y 4. Orden público. El Estado es el encargado de que se cumplan las normas. ¿Cómo el Estado controla esto? A través de sus servidores. Por ejemplo, el inspector del trabajo el inspector de trabajo es la persona encargada de supervisar, de vigilar, de controlar. Ustedes podrán darse cuenta de que en algunos sitios han ido los inspectores del trabajo a preguntar a los empleadores, ¿usted está afiliado? ¿A usted sí le pagan horas extras? ¿A usted sí le han dado vacaciones? ¿Usted sí tiene uniforme? O si le ven que una persona, un trabajador no tiene guantes o el casco, o es un soldador y no tiene de pronto la protección de vida. Todo eso controla el inspector del trabajo. ¿Por qué? Porque se vela por el bienestar del trabajador, que no le ocurra nada, que no le pase nada, que no vaya a tener algún percance laboral. Y en caso de tener un percance laboral, esto es indemnizado, es pagado, es cancelado. ¿Sí? Dependiendo si, por ejemplo, le dan una incapacidad para unos 30 días hasta que se recupere una fractura de un pie. Por ejemplo, todo eso es pagado, por ley es pagado. ¿Por qué? Porque no se tuvo las debidas precauciones. Si el empleador le hubiese dado las protecciones de vida, el cuidado necesario, entonces ese trabajador no hubiese tenido ese percance. ¿Ya? Bien. A continuación tenemos lo que son los antecedentes históricos del derecho del trabajo. Dice que para efecto de nuestro estudio, la actual legislación del derecho del trabajo tiene su antecedente o fuente histórica en ese movimiento armado llamado Revolución Mexicana. Surge en base a la necesidad que se dio por la carencia o inexistencia de una relación laboral que en países como Europa ya existía. Ustedes recordarán que toda América, ¿no? América del Norte, Central y Sur, fue prácticamente conquistada por los países europeos. Es por eso que yo les manifestaba que en Estados Unidos se habla el inglés, porque fueron conquistados por los ingleses. Brasil habla el portugués porque fueron conquistados por los portugueses. ¿Sí? Y Ecuador, Perú, Colombia habla el español porque fueron conquistados por los españoles. ¿Sí? Por eso es que hablamos nosotros del idioma español. ¿Sí? Castellano viene de Castilla, que es una ciudad ubicada en España. Entonces los antecedentes vienen de que hubo un grupo de personas pues, que ya se sentían hostigadas, cansadas. Lo que surgió aquí en Ecuador, la revolución de los estancos y alcabalas. ¿Eso en qué consistía? De que habían indígenas que pasaban trabajando inclusive hasta 18 horas diarias. ¿Sí? Antes existían lo que se llamaban los huasipungos, en donde que los trabajadores simplemente le daban un pedazo de tierra como un solar para que siembre los cultivos para su propia alimentación.
y tenía que trabajar hasta 18, 20 horas diarias, prácticamente como un esclavo, sin derecho a remuneración alguna. Entonces, este grupo de personas ya se fastidiaron, se hostigaron, se cansaron, se reunieron y protestaron, reclamaron. De ahí es lo que vienen las revoluciones. Ahí es lo que se pide las conquistas laborales. Ahí es donde se consiguieron de que el trabajo sea solamente de 8 horas, que exista un sueldo básico, que no se debe de pagar menos de ese sueldo. Ahí existió de que el trabajador debe tener vacaciones, de que debe de tener un uniforme, de que tenga el derecho a la huelga, al reclamo, de que el trabajador tenga derecho inclusive a asociarse. ¿Sí? La legislación laboral da el derecho al trabajador para que dentro de su actividad laboral, dentro de sus 8 horas de trabajo, destine 1 o 2 horas para la asociación, para asociarse como trabajadores. Por eso es lo que existen los famosos sindicatos, sindicato de trabajadores municipales, sindicato de obreros, para poder velar por sus derechos que no sean, para que no se les falte sus derechos laborales. ¿Sí? Aquí tenemos que al principio del siglo XX existían 2 clases sociales. La primera era gente del poder público y la segunda de aquellos de la que únicamente contaba con su fuerza de trabajo. Estos segundos servían como trabajadores domésticos, en donde se les ocupaba desde quehaceres del lugar hasta labores agrícolas. Existe una obra, no sé si ustedes han de haber escuchado, de pronto en el colegio les indicaron el Huasipungo, ¿sí? Esa obra es realizada por Jorge Icaza, que es un escritor. Ahí se detalla prácticamente cómo era el latifundio en Ecuador. ¿Qué eran los latifundistas? Los latifundistas eran personas dueñas de extensas tierras. Cientos de hectáreas eran dueños. Inclusive eran dueños de la gente que vivía en ese sitio. ¿Sí? Ellos eran dueños, los consideraban prácticamente como animalitos. Entonces ellos no tenían, en esa obra se relata, ¿no?, de que ellos no tenían derechos, que inclusive los sacerdotes de esa época, no todos, ¿no?, ayudaban para que sean explotados. ¿Cómo? En esa obra es bastante interesante, ¿no?, porque dicen que las tumbas que estaban cerca de la iglesia costaban más que las que se encontraban lejos, porque decían que las oraciones del sacerdote no llegaban a las últimas tumbas. Entonces los pobres indígenas en su pensar, en su amor a la familia, ellos siempre querían que las almitas escuchen las oraciones del Padre y por eso trataban de pagar las más cercanas, ¿sí? Pero algunos, como no tenían su dinero, les tocaba sepultarlos al último del cementerio y les ponían ese miedo diciendo que esas tumbas no llegaban a las oraciones del sacerdote y por eso se iban a condenar, ¿sí? Les explotaban haciendo carreteras a punta de pico y pala. A ellos les daban el tostado, pero el tostado podrido, se podría decir así, ¿no? Fermentado, con trago, para que ellos puedan resistir las labores de trabajo. Ellos morían sin medicina, morían de aviva, ¿sí? Aviva es una persona del exceso de trabajo, ¿sí? Le provoca fatiga, no puede respirar y le da paro cardíaco. Entonces muchos indígenas murieron de esa manera. Las mujeres indígenas inclusive eran abusadas sexualmente, eran explotadas. Las que tenían bebés hacían que las hijas de los latifundistas, para que no se dañen supuestamente sus senos, le daban a las indígenas para que ellas den de lactar, ¿sí? Prácticamente eran explotadas por todo sentido, por todo lado. Entonces todo eso se ha tratado de ir cambiando, de tratado de ir mejorando, ¿sí? Por ejemplo, tenemos lo que son los décimos, ¿sí? Entonces, esas son conquistas laborales que tienen un sentido. Por ejemplo, un décimo se cobra en agosto. Ese décimo es con la finalidad de pagar, ¿qué cosa? Los útiles escolares de los niños que entran a la escuela, colegio. El décimo que se paga en diciembre es precisamente para Navidad. Las utilidades, por ejemplo, se entiende que son incentivos para el trabajador.
Entonces, he ahí la importancia de que como ciudadanos sepamos elegir bien a nuestros asambleístas, porque ellos son los encargados de modificar, crear, derogar leyes en beneficio del pueblo. Si hoy por hoy estamos como estamos es precisamente porque hay leyes quizás, ¿no? Pero no se las aplica debidamente. ¿Ya? Entonces, el Estado es el encargado de que exista una armonía entre empleadores, trabajadores y que todos nos sintamos satisfechos con lo que estamos haciendo. Hoy por hoy, por ejemplo, tenemos el IES, pero lamentablemente no cumple con su función, ¿sí? Si nosotros pagáramos a un médico particular, con ese dinero hasta nos sobraría, pero lamentablemente no es así. Muchas personas llegan a jubilarse y es un trámite del que, ¿para qué les cuento? Para que una persona llegue a tener su jubilación, si es que la llega a tener y no muere antes. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas hay que cambiar. Hay que cambiar, y ese dinero que está en el IES, que son de las frutos, las aportaciones de los trabajadores, deben quedar ahí para nosotros mismos, para que regrese, se podría decir, cuando usted ya sea jubilado, cuando usted tenga una calamidad, cuando usted quiera pedir un préstamo, que deberían ser sus préstamos a bajo interés, porque es el dinero de los afiliados. ¿Sí? Entonces ahí viene la importancia de saber elegir bien a las personas que hacen leyes para el Ecuador. Claro, incluso abogado. Escucho. Estaba mirando eso de las personas con discapacidad, dice que no tienen privilegio a jubilarse así con menos años, igual tienen que tener 300 aportaciones o 25 años para que se jubilen. Incluso hasta una persona con discapacidad mental tampoco se puede jubilar con menos años. Ya, por ejemplo, ese es un buen punto para ser tratado precisamente por un asambleísta, ¿no? Considerando que no solamente los asambleístas pueden proponer una reforma de ley, también puede proponer un ciudadano, siempre y cuando tenga un porcentaje de firmas que solicita la asamblea para que eso pueda ser debatido en asamblea. ¿Sí? Entonces, hay cosas verdaderamente importantes para el Estado, para el pueblo, que deberían ser consideradas, pero prácticamente más nos preocupamos en la corrupción, pelearse entre ellos mismos, buscarse la última falla del contrario, y poco o nada se hace para el pueblo, ¿sí? Pero toda la decisión está en nosotros como pueblo, ¿no? Ya. Para la próxima clase, compañeros, vamos a tratar el tema, el derecho del trabajo como derecho social, que es en la página 190, y el derecho del trabajo como garantía social. ¿Sí? Esos dos temas para el día de mañana. ¿Cómo, Inge? No lo escuché bonito. Ya, en la página 190 tenemos los temas, el derecho del trabajo como derecho social, y el segundo tema, el derecho del trabajo como garantía social. Esos dos temas, léalo, analícenlo. Si hay una palabra, por ejemplo, desconocida, busquen en un diccionario y lo vamos a tratar el día de mañana. ¿Sí? Si es posible, hasta con ejemplos. Listo. Simplemente hágase una ayuda en el cuaderno. Buenas noches, abogado. Listo. Gracias. Buenas noches, mañana. Abogado, que tenga una buena noche. Vamos cansaditos, abogado. Gracias, abogado. Hasta mañana. Gracias, abogado. Hasta mañana. Gracias, abogado. Gracias, abogado. Buenas noches. Hasta mañana. Gracias. Muchas gracias.